Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo se controlan los servomotores. Un servomotor es un tipo de motor que funciona mediante modulación por ancho de pulso o PWM. Estos pueden ubicarse en cierta posición. Estos servomotores también contienen su propio controlador interno. Esto quiere decir que su giro va a ser proporcional a un comando de entrada en lugar de estar girando continuamente como un motor convencional. Entonces prácticamente un servomotor va a poder ubicarse en cierta posición, para este caso de 0 a 180 grados. Como podemos observar en esta imagen, un servomotor va a contener 3 cables, de los cuales 2 van a ser para alimentación y el último cable va a ser para el control del servomotor. Aquí es donde va a entrar la señal de PWM. Internamente estos servomotores contienen un motor de corriente directa, tiene un juego de engranes, también tiene un potenciómetro y por último contiene su tarjeta controladora en la cual recibe los pulsos de PWM para ubicarse en cierta posición. Algunos servomotores también van de 0 a 360 grados. Para este caso vamos a controlar un servomotor donde su giro va a ser de 0 a 180. Ahora, para que el servomotor pueda ubicarse en cierta posición, tenemos que generar una señal de PWM con un cierto tiempo. Por lo regular, el PWM trabaja a una frecuencia de 50 Hz y con un periodo de 20 milisegundos. Aquí tenemos 3 casos en los cuales se generan 3 señales diferentes para controlar el servomotor en los ángulos 0, 90 y 180. Para que el servomotor pueda ubicarse a 0 grados, necesita un pulso de 0.5 milisegundos. Para que se pueda ubicar a 90 grados, el pulso debe ser de 1.5 milisegundos. Y para que se pueda ubicar a 180 grados, se debe generar un pulso de 2.5 milisegundos. Entonces, esta señal de PWM es la que vamos a generar con el microcontrolador. Ahora, para controlar el servomotor de una forma fácil, existe una librería llamada servo-st. Esta librería te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador. Con esta librería vamos a poder controlar hasta 10 servomotores en cualquier pin del microcontrolador. Para poder utilizar cada uno de los canales de PWM para controlar un servomotor, se utilizan estas líneas de código. En el primer caso se define la utilización del servo, en el segundo se define el pin del servo, sin importar cuál sea. Y por último se utiliza esta instrucción para controlar el ángulo que va a ir de 0 a 180. Y aquí tenemos este ejemplo en el cual se controlan 3 servomotores ubicándolos en las posiciones de 0, 90 y 180 grados. Entonces con esta librería nos va a facilitar poder controlar los servomotores. Vamos a pasar al primer ejemplo. Para este primer ejemplo vamos a controlar un servomotor ubicándolo en las 3 posiciones 0, 90 y 180 grados por un cierto tiempo. Primero se define la utilización del canal del servo. Para este caso únicamente se va a utilizar un servo. Posteriormente se define el pin en donde va a estar conectado el servo. Para este caso va a ser el pin de 0. Y posteriormente se incluye la librería para controlar los servomotores. Dentro del programa principal se inicializa el servo con esta instrucción servo-init. Y dentro del bucle while, primero el servomotor se va a ubicar a 0 grados con un tiempo de 1 segundo. Posteriormente el servomotor se va a ubicar a 90 grados con un tiempo de 1 segundo. Y por último se va a ubicar en la posición 180 con un tiempo de 1 segundo. Vamos a pasar a la simulación para que vea su funcionamiento. Aquí ya tengo conectado el servomotor en el pin de 0 y a su vez tengo conectado un osciloscopio para poder visualizar el ancho de pulso. Voy a darle play a la simulación. Como podemos observar, primero se ubica a 0 grados, después se va a ubicar a 90 grados y por último se va a ubicar a 180 grados. Como en la simulación no es muy exacta la posición del servo, vamos a pasar al circuito en físico. Enciendo el circuito y como podemos observar funciona correctamente. Se ubica en las 3 posiciones programadas, que es de 0, 90 y 180. Ahora vamos a controlar el ángulo del servomotor mediante un potenciómetro. Para este segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es controlar el ángulo de 0 a 180 mediante un potenciómetro. Primero configuramos el servomotor, utilizamos el primer canal del servomotor, definimos el pin en donde va a estar conectado el servomotor, incluimos la librería para controlar los servomotores y también incluimos la librería para las conversiones. Configuramos el ADC, inicializamos el servo, posteriormente se realiza la lectura del canal 0 del ADC y utilizando la función map hacemos la conversión de 0 a 1023 y convertirla de 0 a 180. Y se almacena en una variable llamada ángulo y este valor se va a escribir en el primer canal del servomotor, o sea que conforme voy variando los valores del potenciómetro va a ir cambiando el ángulo del servomotor. Para este caso yo les recomiendo que lo hagan en físico ya que en simulación no funciona correctamente. Entonces vamos a pasar al circuito en físico.
Como podemos observar, conforme voy variando los valores del potenciómetro, también va cambiando el ángulo del servo de forma proporcional. Y con esto ya podemos controlar los servomotores utilizando esta librería, con la cual nos permite controlar hasta 10 servomotores de forma independiente. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.